comprender las implicaciones de los inventos. Como la evolución en la naturaleza, esos efectos más profundos emergen muy lentamente comparados con las innovaciones individuales. Para seguir con la analogía, los efectos a largo plazo revelan la evolución de las ideas, mientras que los cambios singulares y los inventos son comparables a las mutaciones. Si enraizan y sobreviven en la selva, la suma de esas singularidades puede traducirse en grandes cambios y consecuentemente provocar cambios en el futuro. Los mayores hitos de la distribución de la información son buenos ejemplos de dichos efectos. Todos significaron una contribución crucial al avance de la sociedad humana. La invención del alfabeto y de la palabra escrita sacó al hombre de la edad de piedra. Las leyes escritas, los inventarios y los contratos permitieron la existencia de documentos objetivos y permanentes que revolucionaron la vida política y los negocios. Más adelante, la prensa escrita democratizó la difusión de la información, dificultando su control. La humanidad alcanzó la era de la modernidad científica y la información se convirtió en verificable e universal y se crearon referencias comunes. Internet es el paso siguiente en el camino del acceso universal a la información. Va en camino de conseguir el acceso ilimitado e instantáneo a la suma de conocimientos de la humanidad y la comunicación instantánea, con cualquiera, en todo el mundo. Su impacto en nuestra sociedad ya ha sido radical, pese a que todavía ha de llegar a las zonas subdesarrolladas del planeta, donde sus efectos serán aún mayores. Oímos tantas cosas sobre Internet, y se ha convertido en una parte tan intrínseca de nuestra vida cotidiana, que a menudo no somos capaces de apreciar el impacto real que ha tenido en el mundo. Nuestros hijos crecerán en un mundo distinto del nuestro. Su educación será, o al menos debería ser, totalmente diferente. Consideremos el potencial para la educación primaria, para métodos profesionales alejados de la ortodoxia, o lo que significa para un niño de 6 años ser capaz de encontrar, literalmente, cualquier cosa sobre cualquier tema en cuestión de segundos. Sin duda, es algo maravilloso, pero, ¿qué pasa con las consecuencias tanto positivas como negativas? ¿Qué significa para el desarrollo de la capacidad crítica de nuestros hijos? ¿Para su deseo de dedicar tiempo a estudiar un tema con detenimiento? La capacidad de obtener respuestas instantáneas atrofiará los músculos mentales, igual que nuestros bíceps y cuádriceps se vuelven flácidos si ¿estamos sentados en un escritorio todo el día? ¿Puede alguien en Bangladesh hacer nuestro trabajo a más de 10.000 kilómetros de distancia? O según una visión más optimista, podremos trabajar desde casa para empresas que estén en Alemania, Brasil o la India. Ser simples conocedores y usuarios de la tecnología es muy distinto de considerar sus implicaciones e incorporar dichas consideraciones a nuestra estrategia vital. Durante mis 30 años como ajedrecista profesional, siempre intenté preguntarme cómo afectarían las innovaciones a mi mundo, al mundo del ajedrez. Normalmente, podemos obtener la respuesta viendo las noticias o hablando con amigos informados. A veces llegan de lugares completamente inesperados. Y un niño nos guiará. En 1985, yo tenía 22 años y acababa de ser coronado con el título mundial de ajedrez. Uno de los beneficios de mi nuevo estatus era la posibilidad de obtener un primitivo ordenador personal, uno de los pocos que había en Bakú, mi ciudad natal. No se podían hacer grandes cosas con él por lo que recuerdo, pero aún así me pareció fascinante. Un día recibí un paquete por correo de un desconocido llamado Frederick Friedel, un aficionado al ajedrez y autor de textos científicos que residía en Hamburgo, Alemania. Me enviaba una carta de admiración y un disquete con varios juegos de ajedrez, incluido uno llamado Happer. Los juegos de ordenador aún no eran el fenómeno en el que se han convertido en Estados Unidos, y yo acepté aquel nuevo reto con entusiasmo. Admito que durante las semanas siguientes dediqué gran parte de mi tiempo libre a practicar con el Happer y a conseguir cada vez puntuaciones mejores. Al cabo de unos meses viajé a Hamburgo para un torneo de ajedrez y me ocupé de localizar al señor Friedel en su casa de las afueras. Conocí a su esposa y a sus 2 hijos, Martín de 10 años y Tommy de 3. Me hicieron sentirme como en casa y a Frederick le encantó enseñarme los últimos logros en su propio ordenador. Conseguí sacar a relucir en la conversación que había superado por completo uno de los jueguecitos que me había enviado. ¿Sabe usted? Soy el mejor jugador de Happer de Bakú, le dije, omitiendo la total inexistencia de competidores.
¿Qué puntuación máxima ha conseguido?, preguntó él. 16.000, repliqué, un poco sorprendido al ver que aquella extraordinaria cifra le dejaba imperturbable. Impresionante, dijo Frederick, pero en esta casa no es una puntuación muy alta. ¿Cómo? ¿Usted la supera?, pregunté. No, yo no. Ah, vaya, Martín debe de ser un genio de los videojuegos. No, Martín no. Vi la sonrisa en la cara de Frederick, y me quedé hecho polvo al comprender que el campeón del Happer era su hijo de 3 años. No podía creerlo. No me diga que es Tommy. Mis temores se confirmaron cuando Frederick acompañó a su hijo menor al ordenador y nos sentamos a su lado mientras él abría el videojuego. Como yo era el invitado, me dejaron jugar primero. Me esforcé para la ocasión y conseguí 19.000 puntos, mi récord personal. Pero fue una victoria efímera, hasta que le llegó el turno a Tommy. Yo apenas conseguía ver sus deditos, que no tardaron en llegar a los 20.000 puntos y luego a los 30.000. Pensé que debía aceptar la derrota, antes de quedarme allí sentado mirando hasta la hora de la cena. Mi causa era claramente una causa perdida. Mi amor propio encajó mejor que me ganara un crío al Happer que cualquier derrota contra Anatoly Karpov, pero aún así me dio que pensar. ¿Cómo iba a competir mi país contra una generación de pequeños genios educados en Occidente? Allí estaba yo, una de las pocas personas de toda la Unión Soviética que tenía un ordenador, y un niño de guardería me daba una paliza. ¿Y qué implicaciones tenía aquello para el ajedrez? ¿Qué pasaría si pudiéramos archivar y estudiar partidas de ajedrez en nuestros PC como escribíamos cartas y guardábamos documentos? Aquella sería un arma poderosa, y yo no podía ser el último en tenerla. Pero mi primera oportunidad de emplear lo que había aprendido de aquella lección no tuvo nada que ver con el ajedrez. Cuando firmé un acuerdo de patrocinio con la compañía de ordenadores Atari, conseguí como pago 100 máquinas, que llevé a un club juvenil de Moscú, el primero de esas características de la Unión Soviética. No podíamos quedarnos en la edad de piedra, mientras Tommy y sus compañeros de dedos ágiles conquistaban el mundo. También tuve la oportunidad de discutir el otro aspecto de la cuestión con Frederick. ¿Cómo convertir un ordenador doméstico en una herramienta ajedrecística? Nuestras conversaciones derivaron en la creación de la primera versión de ChessBase, nombre que hoy día es sinónimo de software profesional de ajedrez, gracias a la compañía del mismo nombre de Hamburgo, de la que Frederick fue cofundador. ChessBase fue el resultado de sumar la innovación al seguimiento constante de las tendencias y las posibilidades. Y aunque Martín y Tommy no han conseguido dominar el mundo hasta la fecha, ambos son diseñadores y programadores informáticos profesionales de éxito. Los ordenadores desarrollan un juego humano. Aunque presentí la importancia de disponer de una herramienta como una base de datos de ajedrez, no fui capaz de ver el potencial de otro aspecto de la influencia de la informática en el juego. Pese a ello, cuando lo recuerdo, es duro ver que podía haber previsto el impacto que los artilugios de juego, el término para denominar los programas, tendrían en el ajedrez. Los programas y las máquinas de ajedrez eran casi ridículamente rudimentarias en la década de 1980. Todos comprendíamos en cierto grado que evolucionarían más, y que acabarían por superar incluso al campeón del mundo, pero pocos consideraron lo que significaría para el deporte en un sentido más amplio. Quizá disculparían mi infravaloración del potencial de esas máquinas si hubieran estado presentes en el torneo de Hamburgo de 1985 en el que participé. Jugué contra 32 ordenadores de ajedrez distintos, todos a la vez, lo que llamamos una exhibición simultánea. Me paseé de uno al otro realizando mis movimientos durante un periodo de más de 5 horas. Las 4 marcas líderes habían enviado sus mejores modelos, incluyendo 8 de Zytek que llevaban mi nombre. El hecho de que a nadie le sorprendiera demasiado mi victoria, con una puntuación de 32-0, es una muestra del nivel del ajedrez por ordenador de aquella época, pese a que pasé por un momento bastante incómodo. Hubo una partida en la que me di cuenta de que me estaba metiendo en problemas, y fue contra un ordenador modelo, Kasparov. Si aquella máquina se apuntaba a una victoria, o conseguía tablas, la gente diría inmediatamente que me había dejado ganar la partida para hacerle publicidad a la empresa, de modo que tuve que redoblar mis esfuerzos. Finalmente,
encontré una forma de engañarla a costa de un sacrificio que la máquina debería haber rechazado. Aquellos tiempos cuando jugaba con ordenadores. En la actualidad, por $50 puedes comprar un programa chess base para PC, como Fritz o Junior, que pulverizará a la mayoría de los grandes maestros. En 2003 jugué contra las nuevas versiones de estos programas que funcionan con enormes, aunque disponibles comercialmente, servidores de multiprocesador, partidas en serio. Una sola partida cada vez, por supuesto. En ambos casos, quedamos empatados. Muchos observadores y programadores predijeron ya hace décadas que ese día llegaría de forma inevitable. Pero ninguno comprendió las ramificaciones de disponer de un Super GM en un ordenador portátil y concretamente, lo que ello significaría para los jugadores profesionales. La proliferación de las máquinas provocó predicciones, como sobre la cantidad de gente que perdería el interés por el ajedrez, dignas del juicio final. Otros dijeron que los ordenadores encontrarían una fórmula matemática para ganar desde el principio de la partida. Ninguna de esas lúgubres predicciones se ha cumplido, ni se cumplirá nunca. Pero ha habido muchas consecuencias imprevistas, tanto negativas como positivas, a la rápida proliferación de potentes software de ajedrez. A los niños les encantan los ordenadores y juegan con ellos con toda naturalidad, de modo que no es sorprendente que suceda lo mismo si combinamos ajedrez y ordenadores. La aparición de un software superpotente hizo posible que un jovencito tuviera un contrincante de primer nivel en casa, sin necesitar un preparador profesional que le iniciase. Países con poca tradición ajedrecística y con pocos preparadores disponibles pueden producir genios, y lo han hecho. El masivo uso del análisis por ordenador ha impulsado el propio juego en muchas direcciones. A la máquina no le interesa el estilo, ni las pautas establecidas por teorías centenarias. Suma el material, analiza miles de millones de posiciones, y suma de nuevo. Carece totalmente de prejuicios y doctrinas, y ello ha contribuido al desarrollo de jugadores que prescinden de los dogmas casi tanto como las máquinas con las que practican. En el juego moderno, el lema es, enséñame. Cada vez más, un movimiento no es bueno o malo porque lo parezca o porque no se haya hecho nunca de esa forma. Simplemente, si funciona es bueno, y malo si no funciona. Aunque seguimos necesitando de la intuición y de la lógica en gran medida para jugar bien, los humanos empiezan a jugar más como ordenadores. Las ideas son un reflejo de la sociedad. Esta es tan solo la última fase del desarrollo de un juego antiguo. El ajedrez ha evolucionado muchísimo a lo largo de los siglos. La moderna versión europea del ajedrez, que no hay que confundir con el shogi y el xiangqi, llamados a menudo ajedrez japonés y chino respectivamente, debe de ser el juego popular de la actualidad cuyas reglas escritas son las más antiguas. Solo con un poquito de imaginación podemos trazar un paralelo entre su evolución y la de los conocimientos de la humanidad. El hecho de que el primer juego intelectual de Occidente sea un reflejo de la sociedad en muchos aspectos no debería sorprendernos. Se han establecido paralelismos similares con las bellas artes, la música y la literatura. Los primeros grandes jugadores surgieron en Italia y en España, en pleno Renacimiento. Lucena, autor del manual del juego de ajedrez más antiguo que se conserva, estudiaba en la Universidad de Salamanca cuando escribió su libro en 1497. En él documentaba la transición desde las primitivas formas del juego a las normas modernas, que apenas han cambiado en un periodo de 500 años. España es también el lugar donde la reina expandió su poder. En el juego antiguo era una pieza débil, mientras que en el ajedrez moderno es, con diferencia, la más poderosa. En 2005, nuevas y más detalladas investigaciones demostraron que esa fundamental transformación se produjo en Valencia a finales del siglo XV, y rápidamente se extendió por el resto del mundo. El primer gran maestro, el francés Francois-André Denis Campilidor, que intentó elaborar una teoría del juego posicional, vivió en la época de la Ilustración y del racionalismo filosófico. Incluso su memorable afirmación, "Los peones son el alma de la partida", se considera como un inquietante anuncio de la Revolución Francesa. En la primera mitad del siglo XIX, el ajedrez se modeló en función de la realidad geopolítica y fue escenario de continuas batallas por la supremacía entre Francia y Gran Bretaña. Hacia mediados de siglo emergió un legendario jugador de ataque alemán, Adolf Andersen. Su espectacular y temerario estilo de juego Sacrificial
ejemplifican el triunfo de la mente sobre la materia. Como ya hemos visto, solo fue superado, y por muy poco tiempo, por el meteórico norteamericano Paul Morphy en solo 2 años, 1857-1858, Morphy irrumpió de pronto en la escena con una enérgica combinación de pragmatismo, agresividad y precisión de cálculo que personificaba las características de su país, y se convirtió en el primer campeón del mundo norteamericano de manera inapelable. El primer campeonato del mundo oficial se celebró en 1886 en Estados Unidos. Esa pequeña anécdota a menudo sorprende a los norteamericanos, que en su mayoría no consideran al ajedrez un auténtico deporte. De hecho, muchas pruebas para el primer campeonato del mundo se celebraron en Estados Unidos, y atrajeron a bastantes patrocinadores, además de la atención de la prensa nacional. Se llegó a apostar la fabulosa suma de $2,000 por cada jugador, una cantidad 200 veces mayor que el salario semanal medio de la época. Aquel primer campeonato legendario viajó de Nueva York a St. Louis y a Nueva Orleans, la ciudad natal del gran Morphy, que acababa de morir. Los competidores eran los máximos exponentes tanto de la vieja como de la nueva escuela de juego. Johann Zukertort representaba el juego de ataque de la edad romántica, mientras que Wilhelm Steinitz era el primero en desarrollar la maestría posicional. La decisiva victoria de Steinitz fijó un modelo para los jugadores futuros y selló definitivamente el ataúd de la época romántica. El primer campeón mundial siguió adelante con sus nuevas teorías sobre el dogma posicional. Debe decirse que en ocasiones de forma demasiado rigurosa. El ajedrez dio el paso siguiente con la escuela hipermoderna, posterior a la Primera Guerra Mundial. Iconoclastas como Aaron Nimzowitsch y Richard Reti desafiaron los conceptos tradicionales del juego clásico que fijaron sus antecesores. El siguiente símbolo viviente fue Mikhail Botvinnik, símbolo del estilo soviético de frialdad científica. En 1972, Bobby Fischer fue, como Morphy, una breve y potente explosión de individualismo americano que hizo temblar al mundo e impulsó al ajedrez a un nuevo nivel. La etapa actual del ajedrez, llamada moderna o dinámica, o computarizada, es la máxima representación de la exitosa aniquilación de las grandes mentiras y los mitos del siglo XX. Los dogmas ideológicos estrictos han quedado atrás, así como las doctrinas anticuadas sobre el tablero. Sigue habiendo tendencias, pero la única regla auténtica hoy día es la ausencia de reglas. Examinemos la actualidad del mundo que nos rodea, y el dinamismo que lo impregna todo, desde la tecnología de la información hasta los transportes y la guerra. ¿Quién puede decir que el ajedrez no imita la vida? Temer el cambio es peor que cambiar demasiado deprisa. Ser un innovador tiene pocos inconvenientes, a pesar del ocasional y publicitado fiasco. Ver un poco más allá de la curva, más allá del mercado, en ocasiones se volverá contra el innovador, pero incluso esas experiencias tienden a tener efectos positivos más amplios, aunque no siempre para la persona o la empresa que ha cometido el error en cuestión. Pueden extender las semillas de una nueva forma de pensar, y como muchos errores, sirven al menos para mostrar lo que no funciona, algo que suele ser tan valioso como mostrar lo que sí funciona. Como me decía siempre mi madre, un resultado negativo también es un resultado. Como ingeniera, tenía una actitud mucho más práctica y visceral frente a los contratiempos que un deportista. El científico John Keru Eclesiastis pasó mucho tiempo al inicio de su carrera intentando demostrar que las reacciones sinápticas del cerebro eran eléctricas y no químicas. Resumiendo, se equivocaba. Pero sus razonamientos y experimentos condujeron a importantes descubrimientos que desvelaron los motivos de su error. Posteriormente, sus estudios sobre el sistema nervioso merecieron un premio Nobel. Thomas Edison resumió muy bien esa idea cuando dijo: «Yo no me he equivocado, simplemente he encontrado 10.000 fórmulas que no funcionaron». Por supuesto, en el mundo de la alta tecnología abundan las implementaciones que no han estado a la altura del gran potencial, de las ideas que tenían detrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, la corporación Northrop diseñó un avión militar, veloz como el viento, para el ejército de Estados Unidos, que según todos los puntos de vista era más eficaz que cualquier competidor. Pero tenía un aspecto muy peculiar y demasiadas características innovadoras para contar con la confianza de los responsables de las decisiones. Alguien dijo que era más avanzado de lo que debía ser, una extraña afirmación en el terreno de la tecnología, pero apropiado cuando hay que tener en cuenta consideraciones de mercado realistas.
Tras varios contratiempos iniciales, el proyecto de diseño se desechó hasta la década de 1980, cuando regresó con éxito y se convirtió en el sigiloso bombardero Bell 2. Las cosas también pueden resultar demasiado nuevas para el comprador medio. El mercado de consumo ha cometido a menudo el error de lanzar un nuevo producto para acabar vendiéndolo por piezas 10 años después. Los pequeños cambios en un producto y en la cultura pueden marcar la diferencia entre el desastre y una revolución del mercado. Algunos de los expertos en ordenadores con los que colaboré para fundar el Club de Ordenadores de Moscú en 1986 estaban desarrollando un software de reconocimiento de escritura que al final vendieron a Apple Computer, que lo usó para crear el primer PDA, el MessagePad, que más adelante se llamó Newton. Hoy día, rodeados de Palm Pilots, BlackBerrys y decenas de imitaciones, todo el mundo conoce el Apple Newton. El Newton se vendió entre 1993 y 1999, pero nunca tuvo mucho éxito. Era muy caro y demasiado grande para llevarlo en un bolsillo, un inconveniente decisivo para un aparato portátil. El primer Palm Pilot llegó al mercado cuando el Newton estaba a punto de desaparecer. Un poco más barato, algo más pequeño, y con un reconocimiento de escritura mejor, el Palm Pilot fue un éxito inmediato. Dicen que uno de sus creadores, Jeff Hawkins, llevaba en el bolsillo un pedazo de madera del tamaño de un pilot para probarlo en la práctica. De modo que en este caso, el imitador consiguió un gran éxito y el innovador un fracaso relativo. Pero el propio mercado, los consumidores, la industria tecnológica avanzaron gracias al fracaso de Apple. Como Eclesiastes, mostraron primero lo que no funcionaba y abrieron el camino hacia lo que sí funcionó. A la evolución no le preocupa otorgar los méritos a quien los merece. No le importa que se infrinjan las leyes sobre patentes o las leyes del mercado. Le preocupa la supervivencia de las mejores ideas, de una forma u otra. Las silenciosas innovaciones de Northrop se aplicaron posteriormente a muchos otros diseños, igual que los mejores elementos del Newton sobrevivieron en otros productos. Las buenas ideas casi siempre permanecen, aunque sus aplicaciones originales no lo hagan.